Hola a todos, ahora voy a presentar al grupo, el cual está compuesto por los siguientes integrantes: Kevin Santiago Martínez Martínez, José Mateo Granada Quincha y mi persona, Pablo Santiago Bella Clavijo. Bienvenidos a esta presentación sobre MiniGPT-4, un modelo de generación de texto que puede crear contenido a partir de imágenes y preguntas en lenguaje natural. En esta presentación explicaremos cómo funciona MiniGPT-4, qué ventajas tiene sobre otros modelos similares y qué aplicaciones prácticas tiene en el campo de la inteligencia artificial. Espero con todo corazón que les resulte interesante y que aprendan algo nuevo sobre este tema tan fascinante. ¿Cómo funciona MiniGPT-4? MiniGPT-4 combina un codificador visual preentrenado con una potente modelo de lenguaje llamado Vicuna. Vicuna es un modelo basado en transformers, que son una arquitectura de redes neuronales que puede procesar secuencias de datos como texto o imágenes usando mecanismos de atención. ¿Qué es la atención? La atención permite que el modelo se enfoque en las partes más relevantes de la entrada y la salida, lo que mejora la calidad y la eficiencia de la generación de texto. Para poder generar texto a partir de imágenes, MiniGPT-4 usa una capa de proyección compartida, que es una capa lineal que transforma las representaciones del codificador visual y del modelo de lenguaje al mismo espacio vectorial. Esto permite que el modelo aprenda a relacionar las características visuales con las palabras y viceversa. Bueno, en cuanto al entrenamiento, este se divide en dos fases, pero primero se entrena al codificador visual para extraer características de las imágenes y luego se afina el modelo de lenguaje para adaptarse al estilo deseado. MiniGPT-4 tiene una arquitectura innovadora que le da capacidad de visión de lenguajes similares a las de GPT-4. Respecto a los trabajos relacionados, primero tenemos a los grandes modelos de lenguaje o Large Language Models, por sus siglas en inglés LLM. Sobre este trabajo nos centraremos en su evolución y éxito a lo largo del tiempo. Desde los pioneros como BERT, GPT-2 y T5, hasta el gigante GPT-3 con sus impresionantes 175.000 millones de parámetros. El escalamiento en datos y parámetros ha sido clave para desbloquear el potencial de estos modelos. Veremos cómo modelos como InstructGPT y ChatGPT están redefiniendo la comprensión y generación del lenguaje natural a través de interacciones conversacionales. La visión general en el papel detalla la evolución y el impacto de estos modelos en el procesamiento del lenguaje natural. Otro trabajo relacionado es el aprovechamiento de los Large Language Models, o LLM, como mencioné anteriormente, que están previamente entrenados en tareas de visión y lenguaje. Estos actúan como decodificadores visión-lenguajes, mejorando sus capacidades mediante transferencia cruzada entre modalidades. Estudios como Visual GPT y Frozen nos muestran los beneficios de utilizar modelos preentrenados en este papel. Además, exploraremos cómo modelos como Flamingo implementan la atención cruzada controlada para el aprendizaje en contexto con pocas muestras. Avances como Blip2 y PalmE nos llevarán a comprender cómo se integran modalidades de sensores del mundo real en estos gigantes del lenguaje. Bueno, como ya habíamos introducido, MiniGPT-4 es un modelo de generación de texto que puede producir respuestas coherentes y relevantes a partir de imágenes o de consultas en lenguaje natural. Para lograr ese objetivo se basa en un enfoque de entrenamiento de varias etapas. Mencioné que eran dos, pero realmente posteriormente vamos a ver que son tres. En la primera etapa el modelo se preentrena en un conjunto grande de pares de texto e imagen. Estos fueron extraídos de fuentes diversas como Wikipedia, Reddit, Flickr, entre otros. Este preentrenamiento permite al modelo adquirir un conocimiento de visión lenguaje general, es decir,
la capacidad de entender la relación entre los elementos visuales y lingüísticos de una escena. En la segunda etapa, el modelo se somete a un fine-tuning con un conjunto de datos más pequeño y específico que contiene ejemplos de diálogos entre humanos y el modelo, siguiendo una plantilla conversacional. Este fine-tuning permite al modelo adaptarse al dominio y al estilo de la conversación, así como generar respuestas más naturales y fluidas. Bueno, como mencioné anteriormente, el entrenamiento de MiniGPT-4 se divide realmente en 3 etapas: preentrenamiento, curación de datos y ajuste fino o fine-tuning. La primera etapa de preentrenamiento se enfoca en adquirir conocimiento de visión, lenguaje a partir de pares de imágenes y textos alineados, lo que permite al modelo comprender el contenido visual y generar salidas de lenguaje coherentes. En la segunda etapa se busca curar un conjunto de datos de alineación de alta calidad. Bueno, esto es crucial porque permite mejorar la generación del lenguaje en tareas de visión y lenguaje. Se busca una creación meticulosa de un conjunto de datos de descripción de imágenes adaptado para el fine-tuning de MiniGPT-4. Se abordan los problemas observados en la etapa de preentrenamiento y además se enfatiza que existe un papel fundamental del conjunto de datos curados en el avance de los modelos visión-lenguaje. Por último, la tercera etapa es el ajuste fino o fine-tuning, que refina la generación del lenguaje del modelo utilizando el conjunto de datos de imagen-texto de alta calidad que se obtuvo en la etapa anterior y la plantilla conversacional predefinida. El proceso es bastante eficiente, ya que solo tarda 400 pasos y dura alrededor de unos 7 minutos ejecutándose en una única GPU a 100. Además, se mejora bastante las capacidades del modelo para diversas tareas de visión-lenguaje. Bien, ahora hablaremos sobre los experimentos. Los experimentos demuestran las diversas capacidades de MiniGPT-4, mostrando su habilidad para generar descripciones de imágenes, identificar humor en memes, ofrecer recetas de alimento a partir de fotos, escribir poemas para imágenes, presentar resultados cuantitativos en tareas de subtitulado de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces ahora de esos experimentos vamos a descubrir las habilidades emergentes con MiniGPT-4 a través de ejemplos cualitativos. Entonces en la presentación se destacan los logros de MiniGPT-4 a través de 8 ejemplos, poniendo énfasis en su habilidad para identificar imágenes, interpretar memes, generar descripciones detalladas, crear recetas y componer poesía inspirada en imágenes. Además, se resalta la superioridad de MiniGPT-4 en comparación con Blip 2 al generar salidas de lenguaje más informativas y coherentes, obviamente. Esto subraya la capacidad excepcional de MiniGPT-4, ya que esta es capaz de llegar a generar respuestas naturales y coherentes en un lenguaje en respuesta a estímulos visuales finalmente. Se exploran percepciones que enfatizan las capacidades únicas de MiniGPT-4 y su potencial aplicación en tareas de visión y lenguaje, destacando su contribución a la generación de respuestas lingüísticas en presencia de lo que vendrían siendo los estímulos visuales. Bueno, ahora entonces los experimentos en análisis cuantitativos. Para empezar, entonces los análisis cuantitativos de MiniGPT-4 se centra en tareas como lo que ya hemos mencionado anteriormente, que es interpretación de memes, lo de las recetas, creación de anuncios, composición de poemas, pero lo que hace es que utilizando un conjunto de datos pequeño de 100 imágenes diversas, los evaluadores humanos valoran la efectividad de MiniGPT-4 en la generación de lenguaje para cumplir con requisitos específicos
de tareas de visión y lenguaje. La comparación con Blip2 destaca el rendimiento superior de MiniGPT-4 al generar salidas de lenguaje específicas para tareas. Otra cosa es que este se enfatiza en la importancia de las evaluaciones cuantitativas para validar las avanzadas habilidades de MiniGPT-4 en visión y lenguaje, así como también su potencial para diversas aplicaciones del mundo real. Ahora, ¿qué podríamos decir de los experimentos, pero en análisis de la segunda etapa de afinación? Entonces, un análisis exhaustivo del ajuste fino de la segunda etapa destaca su eficacia para mejorar la generación del lenguaje de MiniGPT-4. Los resultados experimentales muestran una mejora significativa, la verdad, en cuanto a calidad de las salidas generadas después del ajuste fino en la segunda etapa. El ajuste fino en la segunda etapa lo que hace es que reduce las fallas en la generación, lo que resulta en salidas de lenguaje más naturales y obviamente más coherentes. Ejemplos cualitativos ilustran la mejora sustancial en las capacidades de generación de lenguaje después del ajuste fino. Se debe también resaltar la importancia y eficacia del ajuste fino en la segunda etapa para refinar MiniGPT-4 en diversas aplicaciones de visión y lenguaje. Ahora, ¿qué podemos decir de los experimentos, pero de ablación sobre los diseños arquitectónicos? Bueno, pues en este caso podemos decir que un estudio, bueno, más que todo, de ablación sobre el diseño arquitectónico de MiniGPT-4 destaca la efectividad de un solo nivel lineal para alinear características visuales con lo que sería el LLM. Y pues se probaron 3 diseños, siendo el diseño original de un solo nivel, el lineal superior. A los demás en los conjuntos de datos AOK-BQA y GQA. Los resultados subrayan la importancia del diseño arquitectónico en el mejoramiento de las capacidades de generación del lenguaje de MiniGPT-4. Las perspectivas destacan el potencial para mejoras adicionales en la arquitectura del modelo. Todo esto con el fin de potenciar la generación del lenguaje, básicamente. Ahora tenemos el análisis de las limitaciones de MiniGPT-4, el cual destaca desafíos en la generación de salidas de lenguajes coherentes, incluido el problema, el tan conocido problema de la alucinación. La alucinación hereda de los LLM. Puede llevar a la generación de conocimientos inexistentes, como se ilustra en un ejemplo. MiniGPT-4 Logna muestra limitaciones en la generalización debido a descripciones de imágenes monótonas y repetitivas en narrativas localizadas. Abordar estas limitaciones es crucial para mejorar las capacidades de generación del lenguaje de MiniGPT-4, enfatizando más que todo la necesidad de investigación y desarrollo continuo. Las perspectivas ofrecen una comprensión integral de los desafíos de MiniGPT-4, destacando el potencial para mejoras adicionales en la generación de lenguaje. En cuanto a los resultados, primero tenemos las avanzadas capacidades visión-lenguaje de MiniGPT-4, que tienen su origen en habilidades composicionales tanto en la comprensión de imágenes como en la generación de lenguaje. Segundo, este modelo exhibe un potencial notable para la generalización a tareas complejas, como la escritura de poemas basadas en imágenes sin la necesidad de datos de entrenamiento específicos. Tercero, el ajuste fino en la segunda etapa se revela como un paso crucial,
no solo restaura la generación del lenguaje, sino que también mejora la naturalidad y la usabilidad del modelo. Y por último, es importante destacar que la investigación continua es esencial para mejorar la generación del lenguaje en MiniGPT-4 y abordar las limitaciones que pueden surgir en aplicaciones del mundo real. Los autores están comprometidos con la evolución constante de este modelo para garantizar su eficacia y relevancia continua. Respecto a las conclusiones, en resumen, MiniGPT-4 ha fundamentado de manera sólida que la alineación efectiva de características visuales con modelos de lenguaje extensos conduce a capacidades visión-lenguaje avanzadas. Sus aplicaciones potenciales en la generación de contenido y la educación, entre otros campos, presentan perspectivas intrigantes para futuras investigaciones. Esta conclusión invita a un análisis crítico de MiniGPT-4, alentando a alejarse de la retórica de marketing y abrazar una comprensión rigurosa de sus contribuciones y limitaciones. Por otro lado, las conclusiones extraídas del artículo revelan con evidencia convincente que alinear características visuales con modelos de lenguaje grandes, como Vicuna, puede conducir a capacidades visión-lenguaje avanzadas comparables a las demostradas en GPT-4. El simple alineamiento de un Frozen Visual Encoder con un LLM avanzado mediante una sola capa de proyección demuestra numerosas capacidades visión-lenguaje avanzadas, desde la generación detallada de descripciones de imágenes hasta la creación de sitios web a partir de bocetos hechos a mano.